En este video vamos a ver cómo calcular beta con el método de la covarianza, entendiendo que beta es, según esta fórmula, es una relación de la covarianza entre el rendimiento de un activo de una empresa, que es una acción de una empresa, su rendimiento versus el rendimiento del mercado, que en nuestro caso va a ser IPSA. Entonces, acá está el rendimiento del mercado, el rendimiento de la empresa. La covarianza de eso se divide por la varianza del mercado solamente, no de la empresa, porque lo que yo quiero saber acá es cuando varía el mercado, ¿qué pasa con esta covarianza? ¿Cuánto aumenta esta covarianza? Puede ser el doble, el triple, lo que sea, ¿ya? Entonces, el beta de la acción vamos a calcularlo por esta forma. Para eso vamos a hacer un ejemplo práctico donde se va a entender bien a la aplicación de esta fórmula. Esta fórmula está compuesta por la varianza, lo que estás viendo acá es la fórmula de la varianza y aquí estás viendo la fórmula de la covarianza. Vamos a aplicar esto y vamos a obtener todo, vamos a hacer completamente la aplicación de esta fórmula que está aquí, ¿ya? Entonces, vamos a partir. Lo primero, ¿cómo calcular beta? Se calcula el rendimiento esperado. Lo que te está diciendo un poco es, vamos primero a calcular los rendimientos. Cuando tú buscas en las páginas los precios de las acciones, esto te entrega. No te entrega los rendimientos. Los rendimientos hay que sacarlos, calcularlos. ¿Cómo se calculan? Yo quiero saber siempre la relación entre un precio del día, en este caso 30 de mayo y el 29 de mayo. Entonces yo hago lo siguiente. Al dato actual, el del 30 de mayo, dividido siempre por el dato anterior, ¿cierto? Y le restamos 1. Con eso obtengo el rendimiento del día 30 de mayo. Y está diciendo aquí, hay que interpretar este número. Este número quiere decir que se perdió, por el signo negativo, se perdió esa cantidad. Si uno ve esto aquí, se da cuenta de que el precio bajó del 29 al 30, por lo tanto es efectivamente una pérdida y ahí está lo que perdí. Ese es el dinero que perdí, ¿sí? Si seguimos, vamos a hacer lo siguiente con el 29 de mayo. Si quiero saber el del 29 de mayo, a ese valor de ahí, lo divido por ese valor de ahí y le resto 1, ¿ok? Y me va a dar otra pérdida. Claro, acá hay otra pérdida porque el precio estaba, el 28 estaba a 779 y ahora bajó de nuevo. Aquí bajó. Por lo tanto, me va a entregar una pérdida. Siempre la relación se hace entre el día que estoy evaluando y el anterior, porque ahí quiero saber si gané o perdí plata. ¿Ya? Lo mismo pasa con el siguiente. Voy a hacerlo todas las veces. Eso, el dato actual lo divides por el dato anterior y le restas 1. ¿Ya? Aquí te dice 0, claro, está bien, porque el precio no sufrió alteración de un día para otro, por lo tanto aquí te va a dar un valor 0. Eso tiene sentido. Vamos al siguiente, el 27 es el día 27, lo divido por el día 26, que es su día anterior, y le restamos 1 y obtenemos eso. Eso es ganancia, porque tiene signo positivo y además no es mucho, es un 0,0019, pero es algo de ganancia. Sí, porque igual subió un poquito, subió unos décimas nomás, ¿sí? De 7,7 a 7,9, subió muy poquito. El del 26 no tengo el dato, lo voy a poner acá, no tengo el dato de ese día, del día anterior, por lo tanto no puedo obtener el rendimiento, ¿ya? De este día. No puedo porque no tengo el dato anterior. Hacemos lo mismo ahora con IPSA. Con IPSA hacemos exactamente lo mismo, porque IPSA también me entrega precio, pero yo necesito rendimientos para poder sacar este tema. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago yo? Al valor que está acá, que es el del 30, lo divido por el anterior, que es el 29, y le resto 1. Lo mismo, hago exactamente igual. ¿Qué me está diciendo acá? Que el IPSA como un todo perdió el 30, perdió ese dinero, ¿ya?
Lo mismo hacemos para el resto de los años. Acá de nuevo es el dato actual dividido por el dato anterior restándole 1. Y ahí tenemos de nuevo otra pérdida. ¿Por qué? Porque el precio del 28 era 5.451 y bajó, por lo tanto, por eso es una pérdida. Del 28 al 29 de mayo, IPSA perdió eso. Si lo multiplican por cantidad de acciones, va a ser la cantidad de dinero que se perdió en un día. Volvemos a hacer lo mismo para todo el tiempo. Siempre es el dato actual, o sea, el dato del día de hoy con su dato anterior, que es el dato de ayer. ¿Sí? Y a eso le restamos 1. Aquí también hay nuevamente una pérdida por lo mismo, porque ahí hay un precio que bajó. Sigue bajando el precio. El precio ha ido bajando, miren, de todo el tiempo ha ido bajando, bajando, bajando. Por lo tanto, me está arrojando pérdidas todo el tiempo. Hagamos el último, que es S dividido en el anterior. Le restamos el 1 y me va a quedar me queda una ganancia pequeña, claro, porque acá el precio estaba, en el 26 de mayo, el precio estaba a 5.417 y subió, por lo que tú estás viendo ahí. Por lo tanto, eso es lo que gané. Como siempre te digo, ese dato no lo puedo sacar porque no tengo este dato que está aquí. Ese no lo tengo, por lo tanto, hasta aquí llegamos, ¿ya? Entonces, los ejercicios tanto de covarianza y los siguientes que se vean se hacen sobre los rendimientos, jamás sobre los precios. Entonces yo los precios acá lo que voy a hacer es dejarlos en blanco, ¿sí? Porque no quiero que nos interrumpan. No vaya a ser cosa de que tú hagas los cálculos con los precios. Entonces ya los precios no los necesito. Me quedo con los rendimientos. Con los rendimientos entonces comienzo a hacer este trabajo. Lo primero, se calcula el rendimiento esperado de cada uno. ¿Eso qué quiere decir? Que yo acá saco un promedio de esto, ¿sí? Lo voy a poner acá abajo. De hecho, voy a ocupar aquí y voy a poner promedio. Promedio. ¿Ya? Acá voy a sacar el promedio y es importante que entiendas qué es el promedio. No, ahí está la suma. No, vamos a sacar el promedio. Ahí sí. Ya, ahí está el promedio de eso. Ahí importante que entiendas ese promedio que está ahí, el menos 0,01265, etcétera. Lo que te está diciendo ahí es que si yo meto dinero en esta empresa, en las acciones de esta empresa, voy a perder en la mayoría de las veces esa plata. Eso te dice el promedio. El promedio es muy importante entenderlo. El promedio se dice que es el rendimiento que yo voy a esperar en el momento que yo me meta a este tipo de acciones. Lo que te das cuenta es una pérdida, claro, porque lo que nos mostró acá que pierde más veces de las que gana. De hecho, gana solo una vez de las 4 veces. Entonces, más o menos te está mostrando eso. Te está mostrando que está perdiendo, ¿ya? Lo mismo se hace con el promedio acá. Vamos a hacer el promedio de el IPSA del mercado, ¿sí? Aquí hago lo mismo. Aquí pongo promedio, ¿sí? Y vean lo que sale acá. Acá, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo lo mismo. Si yo meto plata, lo que pasa es que aquí IPSA no se interpreta, no existe un dinero en un IPSA, sino que en el mercado, si meto plata en el mercado, voy a perder porque el mercado está perdiendo plata. Fíjense que el mercado perdió 3 veces y solamente una vez ganó. Eso quiere decir que el mercado está de baja. Voy a perder plata en el mercado. En cambio, el promedio de esta empresa es voy a perder esa plata comprando acciones de la empresa en particular. Este promedio IPSA es muy importante porque quiere decir que no me conviene meterme en el mercado ahora que está en baja, perdiendo plata. Mejor agarro mi plata, la guardo y espero otras oportunidades de negocio cuando el IPSA empieza a repuntar de nuevo. Eso te quiere decir el promedio. Por eso es importante obtenerlo. ¿Ya? Una vez que tenemos listo el promedio, tenemos que seguir avanzando. Luego, calculamos la covarianza entre los dos y aquí vamos a tener que poner atención específicamente en la fórmula. La fórmula
tiene componentes. Vamos a dividirlos en tres los componentes. Voy a hacer primero el numerador, ¿sí? Y después vamos a hacer todo completo. Esto es lo que te está diciendo que es un promedio. Cuando es un dividido por n es un promedio. ¿Qué te está diciendo la fórmula? X y Y van a ser respectivamente nuestras variables a analizar. Para que no te confundas, yo te voy a mostrar que para nosotros el rendimiento del mercado va a ser la variable X, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner que esta va a ser la variable X, ¿sí? XY le vamos a poner. ¿Por qué? Porque X es variable independiente, ¿ya? Acá vamos a poner la variable II, que es la variable dependiente. Claro, mira, lo que te está mostrando esto, por eso que los símbolos son X e Y, porque X es la variable independiente y es la variable dependiente. Eso también se va a entender cuando se vea por eh, regresión lineal. Aquí vamos a poner entonces XY y Y. No es al revés, no es el precio de la acción XY porque el IPSA es la variable independiente. IPSA hace lo que quiere, reacciona a través de amenazas del macroentorno, ¿sí? En cambio, el I es la variable dependiente porque la empresa reacciona ante los movimientos del mercado. Puede que sí, puede que no, eso es lo que estamos estudiando, ¿ya? Eso es importante tenerlo claro. Entonces, ¿qué te está diciendo la fórmula? Que lo voy a poner acá. La fórmula primero te dice, acá, esta parte que está aquí, multiplica XY por Y, o sea, multiplica el rendimiento del mercado con el de la empresa. Te está diciendo, voy a ponerlo acá, XY por Y. Lo que te está diciendo acá entonces es que tienes que hacer la multiplicación de ese dato de ahí, que es II, por XY, y te da ese valor de ahí, ¿sí? Repites el proceso de nuevo, pones este valor y lo multiplicas por ese valor, ¿cierto? Lo haces todas las veces, voy a hacerlo de nuevo, ese valor de ahí me va a dar 0 porque ese es un valor, pero hagámoslo igual, me va a quedar 0. Y el valor de ahí es ese valor y lo multiplica por el valor de ahí. Lo que está haciendo en esta columna de esta tabla es haciendo la multiplicación de los rendimientos del mercado con los de la empresa. Una vez que tienes esto aquí, lo que te dice la fórmula es acá, esta primera parte te dice promédialos, divídelos por el número de datos. Eso se llama promedio. Todo esto es un promedio. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Yo acá tengo que hacer el promedio, ¿ok? Aquí yo tengo que hacer el promedio de esta columna, de los datos que sean. Acá obviamente son 4, pero si fueran más, son más, ¿ya? Ahí lo que tengo, entonces vamos a ponerlo acá, es el promedio, ¿sí? Que lo voy a dejar en verde, ¿de acuerdo? Ahí está el promedio. ¿El promedio de qué? De esta columna, de la columna que tenemos acá, ¿sí? De esta columna que está aquí, aquí está su promedio. Ya, tenemos la primera parte de la fórmula, la parte izquierda. Dice que restémosle la multiplicación de X e Y, pero sus promedios. Entonces, lo que te está diciendo acá es que esta fórmula, aquí lo voy a poner, la covarianza entonces es, miren la fórmula es, ya el promedio listo, lo tengo listo, es este dato que está aquí. Ahí está el dato, ese es el dato que tengo, ya tengo listo ese dato. Dice que le reste, abro paréntesis, la multiplicación de el promedio de este era el promedio de la empresa, por el promedio de el mercado y cierro el paréntesis y eso me da ese valor que está ahí. Lo que tú acabas de ver acá es la covarianza. ¿Cómo se obtiene? Lo voy a dejar en azul. Sí, en azul. Ahí está la covarianza. Entonces ya obtuvimos la covarianza entre RM y RI.
¿ya? Recuerda una cosa, si siempre tienes la posibilidad de poner pausa en el video y hacerlo tú, anda haciéndolo de a poco para ir entendiéndolo. La covarianza siempre se saca de la misma forma, es decir, es un método estándar, siempre va a ser como te lo acabo de mostrar acá. Aquí te lo mostré con estos datos, que no son tantos, ¿ya? Pero es así, la covarianza la tenemos lista. Sigamos, entonces el paso siguiente te está diciendo que calcules la varianza del mercado y aquí está su fórmula. Mira, la fórmula te dice, ojo, estos son solo con los datos del mercado. Al rendimiento de un día, ¿sí? Réstale el promedio y elévalo al cuadrado y todo eso, sácale el promedio. A todo este valor de aquí le sacas el promedio, por eso está dividido en n. Hagámoslo así mismo como lo pide la fórmula. Entonces vamos acá y ponemos, abro paréntesis, sería xy menos, voy a ponerle en mayúsculas su promedio. ¿Ya? ¿Qué te está diciendo entonces? Que al rendimiento del IPSA, ¿cierto? Le restes su promedio. ¿Cuál es el promedio? Lo tengo acá abajo, ¿lo ves? Ahí está el promedio del mercado. Sin embargo, te está diciendo además también que lo eleves al cuadrado. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a este valor de aquí, que ya lo tengo, lo elevo al cuadrado. Entonces aquí este valor de acá lo voy a poner elevado al cuadrado, ¿ya? Ahí está el valor. Hagámoslo de nuevo, hagámoslo de nuevo. Yo abro paréntesis, pongo el rendimiento del mercado, le resto su promedio, ¿cierto? Cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado y ahí tengo ese valor de ahí, ¿ya? Lo repito de nuevo, al rendimiento del mercado se le resta su promedio. Esto es repetitivo, si son 100 veces se hace y queda así, elevado al cuadrado, ¿ya? Vamos a hacerlo una última vez. Al rendimiento, abro paréntesis, ¿sí? Al rendimiento del mercado le resto su promedio, ¿sí? Ahí si te darás cuenta el promedio es negativo, le va a quedar positivo, pero bueno, eso es parte de la fórmula. Y eso se eleva al cuadrado y tengo esos valores de ahí. Aquí están los valores entonces que obtuve haciendo parte de la fórmula. Ya tengo listo, si se dan cuenta, ya tengo listo esta parte de aquí. Ahora hay que sacarle el promedio, eso te está diciendo el dividido por n. Sáquele el promedio a eso que acaba de hacer. Hagámoslo. Entonces, lo voy a poner aquí. Sí, si yo saco el promedio, ¿ya? Que es obviamente la suma y división por n, ese, hago el promedio, me va a dar eso que está ahí, ¿sí? ¿Qué significa eso que está ahí? Que ya tengo la varianza. La del mercado, que también lo voy a poner en azul. Entonces, si se dan cuenta, yo ya acabo de obtener la varianza del mercado. Lo que me va faltando es el cálculo de beta, que es simplemente la covarianza sacada anteriormente dividida por la varianza sacada ahora, ¿ya? Entonces, lo que te está diciendo acá, para sacar beta, tengo que hacer la división de la covarianza, dividirlo por la varianza que ya obtuve, 2, algo, ¿ya? Entonces, ahí está el cálculo de beta. Vamos a poner así y en rojo, ¿ya? Ahí tenemos calculado beta. Beta nos dio 2,03. Entonces, ahora entendamos qué significa ese beta de 2,03. Aquí te está diciendo la interpretación de beta. A nosotros nos dio 2,03. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nos dio por acá 2, algo, ¿cierto?
Dice que se desplaza en la misma dirección del mercado. Perfecto, eso significa que esta empresa, su rendimiento es una variable cíclica. Es decir, si el mercado sube, la empresa sube su precio. Si el mercado cae, cae su precio. Pero además te dice 2 veces más sensible que el mercado. ¿Eso qué significa? Significa que si el mercado sube un punto, esta empresa en particular va a subir 2,03 puntos o dinero si tú quieres. Si sube un dólar o un peso el mercado, esta empresa sube el doble. Ahora, eso podría ser fascinante y es verdad, es fascinante porque gano el doble lo que gana el mercado. Eso cuando el mercado está en un momento de auge, de tirando para arriba. Pero ¿qué pasa como por ejemplo ahora que estamos viviendo una situación de pandemia? ¿Qué pasa si el rendimiento de del mercado cae? Esta empresa cae al doble, es decir, esta empresa le va peor que al mercado. Esto se llama riesgo. Es decir, esta empresa te va a dar el doble de ganancias solo si el mercado va para arriba, porque si va para abajo pierdes el doble. Eso quiere decir entonces esta tabla que está acá. Como nos dio un beta del esto, es 2 veces más sensible. Si da 1, tiene el mismo riesgo del mercado. Es decir, que el mercado sube un punto, la empresa subiría un punto, pero sigue siendo cíclica. Si cae un punto, la empresa también cae. Si es de 0,5, significa que es la mitad del riesgo del mercado, ¿ya? Quiere decir que esta empresa sería más segura, pero a ver, si sube el mercado un punto, esta empresa subiría medio punto, menos del mercado. Pero también tiene su parte positiva, que si el mercado cae un punto, esta solamente 0,5. Cuando el beta es 0, quiere decir que el mercado no afecta a este instrumento, en este caso a esta acción. Así que esta acción tiene fortaleza al mercado, se dice, ¿sí? En cambio, si nos hubiera dado un valor negativo, se aplica lo mismo que arriba, pero en sentido de, por ejemplo, el doble, si nos hubiera dado aquí el beta, en vez de esto, nos hubiera dado un menos 2,03, significaría que cuando el mercado cae, esta empresa sube, ¿ya? Eso se llama anticíclico, es decir, el mercado baja y esta empresa sube, el doble en este caso, ¿sí? Y también al revés, cuando el mercado va para arriba y empieza a repuntar, esta empresa cae el doble, ¿ya? Eso te quiere decir beta. Entonces, lo que hicimos ahora fue calcular beta a través de la covarianza, recordando que se hace sobre los precios, los rendimientos, jamás con los precios. Los precios, ¿para qué nos sirvieron? Para sacar los rendimientos, ¿ya? Espero que este video te sirva para obtener beta con el método de la covarianza.